Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tener nuestra sesión síncrona, un poco atípica es 15 de septiembre y a estas horas, las 9 de la noche, pues muchos de ustedes yo creo van a estar festejando o iniciando la cena de la independencia. O algunos se van a ir a dar el grito, ¿verdad? Bueno, el día de hoy, para cumplir con mi responsabilidad, pues tenemos la sesión a la hora convenida. Voy a hacer la presentación del tema y la voy a grabar, la estoy grabando, para que ustedes puedan verla el día de mañana o cualquier día de la semana que tengan ya oportunidad para ello. Bien, vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. Se titula Riesgo y Rendimiento. Bien, primero algunas definiciones. En las decisiones más importantes de una empresa se toman en cuenta dos factores clave, el riesgo y el rendimiento. Y no necesariamente de una empresa, sino de cualquier decisión relacionada con la inversión o el endeudamiento, ¿verdad? Tratamos de ver cuál es la posibilidad de pagar lo que nosotros estamos contratando o cuál es la posibilidad de que se nos pague y también cuál es el rendimiento que vamos a obtener o el interés o costo que vamos a pagar por un préstamo o por un financiamiento. Tanto el riesgo y el rendimiento son evaluados en los dos sentidos de una transacción financiera, tanto el que otorga el préstamo como el que lo recibe, ¿verdad? Son inherentes a ambos lados de la ecuación. Cada decisión financiera implica ciertas características de riesgo y rendimiento, y la evaluación adecuada de tales características puede aumentar o disminuir el precio de las acciones de una compañía. Los analistas usan diferentes métodos para evaluar el riesgo, dependiendo de si están analizando solo un activo específico o un portafolio, es decir, un conjunto de activos. Entonces, aquí ya en términos técnicos, el riesgo y el rendimiento generalmente se usa en las empresas, aquellas que desean realizar alguna operación dentro del mercado financiero. Estas tratan de medir de manera adecuada ambos factores, ¿verdad? Y esa evaluación adecuada o esa determinación lo más preciso posible, porque no es exacto, el término del riesgo es una aproximación, es una estimación, y el rendimiento, aunque generalmente sí se establece y es un dato fijo, pues luego a veces tampoco viene acompañado de un entorno favorable. Sin embargo, bueno, pues una evaluación adecuada de tales circunstancias permite que la empresa pueda alcanzar el objetivo primordial para el cual está constituido, es decir, incrementar el valor de la empresa a través del aumento en el precio de sus acciones. El riesgo, definido así, eh, o el riesgo se define como la variabilidad en los rendimientos esperados de un activo, es decir, de una inversión. Esta variabilidad, mientras más amplia sea, pues el mayor el riesgo, ¿no? Si tengo el 0% de posibilidades perdón, tengo la posibilidad de no ganar nada, es decir, mi rendimiento cero, o ganar el 100%. Entonces, el riesgo es altísimo, ¿verdad? Va de 0 a 100. O gano todo o no gano nada, ¿sí? El riesgo ahí es altísimo. Mientras va reduciéndose esa variabilidad, pues el riesgo es menor. El rendimiento se obtiene o se entiende como la ganancia o pérdida total que experimenta una inversión, es decir, un activo, en un periodo específico. Si yo voy a obtener el 10% de rendimiento, pero con una probabilidad de que no obtenga el 10, sino que obtenga el 0%, una probabilidad del 60%, pues entonces ya estoy midiendo riesgo y rendimiento. Existen tres escenarios
para las personas o para los tomadores de riesgo. Generalmente esas categorías se conocen como aversión al riesgo, una preferencia normal al riesgo o un buscador de riesgo, ¿sí? El buscador es al que le llaman luego amante del riesgo, aquel que está con la adrenalina a tope y lo que le importa es jugar. Son los jugadores de la lotería o jugadores en los casinos, ¿no? Esos son buscadores de riesgo. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El que siente aversión, es decir, el que no le interesa sufrir por obtener un rendimiento, se le conoce aversión al riesgo. Un ejemplo, tiene dos opciones, invertir en A o en B. El riesgo esperado en A es del 70% y su rendimiento esperado es del 20%. Tiene la otra opción, que es el riesgo esperado del 50% y un rendimiento esperado del 30%. Como él es adverso al riesgo, él no se preocupa por el rendimiento, sino por el que tenga menor riesgo. En este caso, elegiría B. Es el riesgo menor sin importar el rendimiento. En el caso de una persona o un inversionista con una preferencia normal al riesgo, en el caso de que fueran A 80% y B 30% de riesgo, con 40 y 20% de rendimiento ambos, pues él elegiría A, pues es el rendimiento mayor, asumiendo el riesgo mayor, ¿sí? Esa es una situación normal. Bueno, hay más riesgo, pero hay más rendimiento. Hay menos riesgo, pero hay un poquito más de rendimiento. Preferimos más rendimiento y asumimos más riesgo. Eso es normal. El buscador de riesgo no le interesa, ¿verdad? Tanto lo que puede ganar, sino se va por el riesgo, ¿sí? En este caso, 60 y 90 de porcentaje de probabilidad de riesgo en los dos proyectos A y B, con un rendimiento esperado de 100% y 50%, pues lo mejor o lo más lógico sería que eligiera A, ¿verdad? Con un 100% de rendimiento. Sin embargo, como es un amante del riesgo, como es alguien que le interesa más ese tipo de proyectos, pues se va por el proyecto B, ¿sí? Más riesgo, sin importarle el monto del rendimiento. Son aquí aquellos que juegan los billetes de la lotería, ¿no? El riesgo es muy alto, la probabilidad de obtener un rendimiento del premio pues es sumamente bajo. ¿Cómo se mide el riesgo? El rendimiento lo vamos a ver más adelante y lo vamos a medir en términos del costo de capital. Es una variable que se utiliza en las finanzas, le llaman trema, le llaman tasa de interés. Ahorita nos vamos a centrar en el riesgo. La noción de que el riesgo está relacionado con la incertidumbre es intuitiva. Cuanto mayor es la incertidumbre acerca de cómo se desempeña una inversión, más riesgosa es esa inversión. La incertidumbre es algo que se puede percibir o es como una percepción subjetiva, ¿no? Esa no puede ser cuantificable. Y el riesgo tratamos de hacerlo cuantificable, tratamos de medirlo. El primer método que vemos aquí es el de análisis de sensibilidad. Implica realizar cálculos pesimistas, es decir, los peores escenarios, cálculos más probables, los esperados, y cálculos optimistas, los mejores escenarios, del rendimiento de cada activo o de un activo en particular. En este caso, el riesgo de la inversión se puede medir con el intervalo de los posibles resultados. Es decir, se obtiene restando el rendimiento asociado con el resultado pesimista del rendimiento asociado con el resultado optimista. Cuanto mayor sea el intervalo, mayor será el grado de variación o riesgo que tiene el activo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos activos o dos posibles inversiones, A y B. La inversión inicial es de 10,000 para ambos. La tasa de rendimiento anual, la pesimista para A es del 13%. La más probable es del 15% y la optimista es del 17%. Sin embargo, para B, la pesimista es del 7%, la más probable del 15% y la optimista del 23%. Este análisis de sensibilidad me dice que reste la pesimista de la más optimista
y sería 17 menos 13, me da 4%. Y en el caso del activo B, 23 menos 7 me da 16. Esto implica que el intervalo en la variación de los rendimientos es menor, por tanto, se elige el activo A. ¿Sí? Aunque el intervalo en los rendimientos de B es más grande, pues la probabilidad de que caiga en una situación pesimista es mayor, por lo tanto se elige aquel activo cuyo intervalo de variación de los rendimientos es más pequeño. Existe otra manera de medir el riesgo a través de las distribuciones de probabilidad. Ustedes han visto en estadística que las distribuciones de probabilidad son curvas, ¿verdad?, en forma de campana, en la cual podemos nosotros medir los datos dispersos alrededor de una media, ¿verdad? La media y luego la dispersión de los mismos. Bueno, pues vamos a ver, las distribuciones de probabilidad permiten obtener un conocimiento más cuantitativo del riesgo de un activo. La probabilidad de un resultado determinado es su posibilidad de ocurrencia. Así conocemos el concepto de probabilidad. ¿Qué tan posible es de que ocurra ese evento? La probabilidad del 50% significa que pues hay una probabilidad del 50% también que no ocurra. Si mi probabilidad es del 80% de que ocurra, pues por diferencia al 100 hay un 20% de que no ocurra, ¿verdad? Mientras más alto sea la probabilidad de ocurrencia, pues más bajo va a ser el riesgo. Se esperaría que un resultado con un 80% de probabilidad aconteciera 8 de cada 10 veces. Un resultado con una probabilidad del 100 ocurrirá con toda seguridad. Los resultados con una probabilidad de 0 nunca van a ocurrir. Además de considerar el intervalo de rendimiento que puede generar una inversión, el riesgo de un activo se puede medir cuantitativamente usando datos estadísticos. La medida estadística más común usada para describir el riesgo de una inversión, pues es su desviación estándar. En estadística, ustedes vieron cómo calcular la desviación estándar. No va a ser parte de nuestra eh, actividad aquí en el curso hacer el cálculo de manera manual. Ya sabemos que existe Excel y dándole los datos, pues nosotros podemos obtenerlo. Sin embargo, vamos a ver cuáles son los elementos que entran en juego para medirla. La desviación estándar, que se conoce como sigma, ¿verdad? Sigma K, dice aquí, es decir, la desviación estándar del rendimiento esperado, K, mide la dispersión del rendimiento de una inversión alrededor del rendimiento esperado, es decir, alrededor de la media. El rendimiento esperado es K testada, K subbarra, como se conoce también esta letra K con una línea horizontal encima. Es el rendimiento promedio que se espera que produzca una inversión con el tiempo. Para una inversión que tiene J rendimientos posibles diferentes, el rendimiento esperado se calcula como sigue. Bueno, pues es la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de K, es decir, el rendimiento esperado de cada posible resultado y la probabilidad de que ocurra ese resultado, ¿sí? KJ por K por P, KJ, donde KJ es el rendimiento del Jésimo resultado, P por KJ es la probabilidad de que ocurra el Jésimo resultado y N es el número de resultados considerados. Esto pues nada más para recordar cómo se calcula la desviación estándar, ¿verdad? Y esta pues, o sea, el cálculo del rendimiento esperado es este de aquí, y luego para calcular la desviación estándar necesitamos ese rendimiento esperado. En la fórmula lo tenemos dentro de la raíz, ¿verdad? KJ menos K, aquí es K esperado, que es el calculamos con anterioridad, y hacemos pues una sumatoria, sacamos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar. En la tabla 8.4 de la página 294 pueden resolverlo usando Excel. Una medida que también se utiliza acompañada de la desviación estándar es el coeficiente de variación.
Esta es una medida de dispersión relativa que resulta útil para comparar los riesgos de los activos con diferentes rendimientos esperados. Es decir, la desviación estándar me va a ayudar a medir qué tan riesgoso es un activo. Sin embargo, si yo necesito comparar uno o dos activos, utilizaré el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación, pues significa que muy alto, una inversión tiene mayor volatilidad en relación con su rendimiento esperado. Como los inversionistas prefieren los rendimientos más altos y el menor riesgo, intuitivamente cabe esperar que opten por inversiones con un bajo coeficiente de variación. Un bajo coeficiente de variación pues sería 20 o punto 20, punto 35 y un coeficiente alto pues sería arriba de 70 o más, ¿verdad? Porque recuerden que este valor sigma K sobre K pues me puede dar un valor o es un cociente. Existen en el mundo real lo que se conoce como portafolios o carteras o carteras de inversión. Un portafolio, pues eh, está compuesto por un conjunto de activos y estos activos tienen diferentes riesgos y diferentes rendimientos. Por lo tanto, si yo quiero medir el riesgo de un activo particular, puede resultar muy alto, pero si lo mido dentro de un portafolio, puede ser que se compensen los riesgos de los activos que forman ese portafolio y mi decisión puede ser más acertada en función a que el riesgo va a disminuir. Mientras más diversificado esté un portafolio, pues menor va a ser el riesgo de sufrir una pérdida al invertir ahí, ¿verdad? ¿Cómo medimos el riesgo de un portafolio? Bueno, lo hacemos a través del promedio ponderado de los rendimientos. Este es muy sencillo. Simplemente K sub P es el rendimiento ponderado del portafolio y eso es el resultado de multiplicar la proporción del valor del total del portafolio invertido en el activo J sobre su rendimiento, sobre su, perdón, por su rendimiento. Así, por ejemplo, si yo tengo el activo 1, el activo 2 y el activo N, y sé que el activo 1 me da un rendimiento del 20% y el 50% de mi monto de inversión está en este activo, aquí sería 0.50 por 0.20. Y el otro 50% lo invierto en el activo 2, 0.50, y aquí hay un rendimiento del 20%, entonces multiplico 0.50 por 0.20. Sumo ambos y me da el rendimiento, perdón, me da el rendimiento del portafolio. Ya no tengo más en dónde invertirlo. Si yo tuviera 4 o 3 activos, pues tendría que tomar del 100, invertir un porcentaje en uno, otro porcentaje en dos, el otro porcentaje en tres y así sucesivamente. La desviación estándar del rendimiento de un portafolio se calcula aplicando la fórmula de la desviación estándar de un solo activo. Eso aparece en la página 299 de la tabla 8.6. Ahí pueden acudir para ver cómo se calcula la desviación estándar de un portafolio de inversión. Por último, vamos a hablar de la correlación y la diversificación. La correlación es una medida estadística de la relación entre dos series de números, los cuales representan datos de cualquier tipo, desde rendimientos hasta puntajes de pruebas. Si las dos series tienden a variar en la misma dirección, están correlacionadas positivamente. Si las series varían en direcciones opuestas, están relacionadas negativamente. Entonces, el grado de correlación se mide por el coeficiente de correlación, que varía de 1, desde 1, en el caso de las series perfectamente correlacionadas de manera positiva, hasta -1, en el caso de las series perfectamente correlacionadas de manera negativa. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la inversión? Bueno, pues porque son activos que se pueden mover en el mismo sentido y si se mueven en el mismo sentido, pues el riesgo es más alto. Su correlación es positiva si se mueven hacia arriba ambos o si se mueven hacia abajo ambos. Cuando hay una correlación negativa, uno se mueve hacia arriba y el otro se mueve hacia abajo, ¿verdad? Dependiendo del valor del coeficiente de correlación. Uno sería una correlación perfecta y puede ser
menor a 1, 0.9, 0.8, 0.7. Igual en el caso de la negativa, menos 0.9, menos 0.8, menos 0.7. Las series perfectamente correlacionadas de manera positiva se mueven juntas de manera precisa, sin excepción. Es decir, cuando es 1, se mueven hacia adelante las dos, y si es menos 1, se mueven de manera contraria. Las perfectamente correlacionadas de manera negativa avanzan en direcciones exactamente opuestas. Entonces, es importante dentro de un portafolio saber cuál es el coeficiente de correlación de cada uno de los activos. Por último, la diversificación. Este concepto de correlación es esencial para desarrollar un portafolio eficiente. Para reducir el riesgo general, es mejor diversificar el portafolio combinando o agregando activos que tengan una correlación tan baja como sea posible. La combinación de activos que tienen una correlación baja entre sí reduce la variabilidad general de los rendimientos del portafolio. Por lo tanto, son menos riesgosos invertir en ellos, ¿verdad? Hay que diversificar. Algunos activos se consideran no correlacionados, es decir, no existe ninguna interacción entre sus rendimientos. La combinación de activos no correlacionados reduce el riesgo, no tan eficazmente como la combinación de los activos correlacionados de manera negativa, pero sí con mayor eficacia que la combinación de los activos correlacionados. El coeficiente de correlación de activos no correlacionados es cercano a cero y actúa como un punto medio entre la correlación perfectamente positiva y la correlación perfectamente negativa. ¿Sí? Bueno, el día de hoy hemos hablado acerca de un concepto fundamental en las finanzas, en los proyectos de inversión. Es el concepto del riesgo. Aunque también mencionamos el rendimiento, que eso lo mediremos en sesiones subsecuentes, el riesgo es un factor que determina la posibilidad de invertir en un activo por las ganancias esperadas que se pueden dar. No por mucho que se espere de rendimiento de un activo, pues se va a tomar esa decisión de hacerlo. Tenemos que analizar el riesgo, es decir, la posibilidad, ¿verdad? O bien la probabilidad de que no se alcance el rendimiento esperado, al contrario, que se pierda en esa inversión. Vimos que existen tres individuos o tres casos de inversionistas, los que son amantes del riesgo, los que tienen una actitud normal al riesgo y aquellos que buscan el riesgo. Para definir los tres y partir de ahí, el que juega la lotería, el que juega los casinos, es un buscador de riesgo. A él no le importa mucho el rendimiento, lo que le importa es sentir el riesgo, ¿verdad? Y de ahí para abajo, pues somos los que actuamos de manera normal o los que definitivamente no compramos ni un billete en algún sorteo. Hablamos de la forma de medir el riesgo, ¿verdad? A través del análisis de sensibilidad, el uso de distribuciones de probabilidad, midiendo la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y dijimos que un portafolio de inversión es aquel que está compuesto por activos con diferentes tasas de riesgo y de rendimiento, y que si los juntamos e invertimos en todos ellos, la forma de calcular el rendimiento pues es a través del promedio ponderado de los rendimientos. ¿Sí? Estos rendimientos ponderados también pueden medirse en términos del riesgo y se mide o se calcula la desviación estándar del portafolio, ¿verdad? En el cual nosotros hemos invertido. Ahora bien, para terminar, hablamos acerca de la correlación dentro de los activos de un portafolio. Si esa correlación es positiva, quiere decir que todos se van a mover en el mismo sentido. Si aumenta uno, aumenta el otro. ¿Sí? Las series que se correlacionan de manera positiva tienen cierto nivel de riesgo. Las series perfectamente correlacionadas de manera negativa también tienen un alto nivel de riesgo, ¿sí? Aunque avancen de manera opuesta, ¿sí? Uno aumenta y la otra disminuye. Sin embargo, ahí hay ciertas posibilidades de inversión.
No así cuando el coeficiente de correlación es cero, ¿verdad? Ahí sí el riesgo es el mayor. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna relación entre que gane una o que gane la otra y al final de cuentas ese portafolio pues no tiene lo que se conoce como una buena diversificación. La diversificación pues es el tratar de reducir el riesgo general haciendo una combinación con correlaciones ya sea más cercanas a 1 o más cercanas a -1, ¿verdad? Pero no así la correlación cero. Bien, pues esa es nuestra sesión del día de hoy. Voy a subir la grabación en unos momentos para aquellos que no pudieron este, asistir. Escuché voces, voy a detener la grabación. Bueno, pues Anaí, qué bueno que me acompañaste. Raimundo, Sandra García, Xochitl Montes y Ana Suárez. 245. Agradezco mucho que hayan estado. Pensé que iba a estar solo, pero bueno, estuve bien acompañado, ¿verdad? En un momento más subo la grabación, voy a detenerla.